empezar. Un saludo para todas y todos, especialmente para los tutores y tutoras del formador Cristian, que nos encontraban con nosotros en el espacio que tuvimos hace un momento con la Secretaría de Educación de Medellín, pero bienvenidas y bienvenidos todos a este taller. El taller que vamos a tener a continuación es la propuesta de la línea de gestión del programa Todos Aprender para este ciclo de apertura, que sabemos es un momento de proyección para el programa y para las instituciones, y en esta línea de gestión, ese proceso de proyección lo entenderíamos como una proyección de la práctica pedagógica, un proceso de planeación de esa práctica pedagógica, y eso es lo que vamos a trabajar en este módulo de gestión. Aquí nosotros en este módulo, en esta CDA, que es una CDA para docentes principalmente, quisimos empezar con un reconocimiento del contexto, porque creemos que esa práctica pedagógica debe arrancar desde el reconocimiento del contexto, del territorio, como punto de partida para esa proyección que vamos a hacer para el resto del año. Entonces, bienvenidas y bienvenidos a este módulo de gestión. Les recomiendo tener a la mano los materiales. Quienes no los tengan pueden ir corriendo y buscar un papel, ojalá un octavo de cartulina, un pliego de papel donde ustedes puedan hacer un ejercicio en donde van a tener que dibujar un mapa y en donde van a utilizar tijeras y revistas, porque vamos a construir algo con estos materiales, así que es muy importante que ustedes los tengan. Entonces, doy inicio a esta CDA. Espero contar pues con toda su atención. Recuerden que la atención es un acto de voluntad, así que espero contar con la voluntad de todas y todos para atender esta CDA y poder compartirla luego en sus establecimientos educativos. Voy a empezar a presentar y ya les cuento de qué se trata todo. Bien, me confirman que me escuchen y vean la presentación muy bien, por favor. Sí, señor. Se ve muy bien. Muchas gracias. Me gusta escucharlos y no sentirme aquí tan solo. Entonces me van diciendo si se escucha, si se ve bien, si todo está muy claro, ¿vale? Aquí estoy con ustedes. Entonces, les contaba que esta CDA surge de hablar del contexto, de reconocer ese contexto, y justamente el título de la CDA es por la territorialización de la práctica pedagógica. Aquí un poco vamos a hablar de territorio no solamente como esa superficie terrestre de una nación, sino también como un lugar de arraigo de diferentes sujetos con vínculos que son de diversa índole, ¿no? Pueden ser culturales, pueden ser sociales, políticos, naturales. Entonces vamos a hablar de territorio, pero también vamos a hablar de territorio como una comunidad, como un lugar de interacción, de solidaridad y también de aprendizaje, pero sobre todo de un territorio que es un lugar de lucha por un mundo mejor para todos y todos. ¿Vale? Entonces, esta es nuestra propuesta. ¿Cómo la vamos a desarrollar? La vamos a desarrollar a partir de 6 momentos. Tenemos un momento de presentación de objetivos y desempeños, luego un momento de exploración, un momento de estructuración, un momento de práctica, posteriormente uno de transferencia y finalmente uno de valoración y cierre. Aquí quisiera contarles que el ejercicio de exploración, práctica y transferencia es un ejercicio de cartografía social que vamos a desarrollar en 3 pasos, es decir, lo que iniciemos en la exploración, lo vamos a continuar con la práctica y lo vamos a finalizar con la transferencia. De ahí que sea muy importante que ustedes tengan los materiales para que puedan desarrollar. La idea es que el ejercicio que desarrollemos lo vamos a compartir en un Padlet, así que también alisten sus cámaras para poder compartir el trabajo que cada uno de ustedes pueda desarrollar. Sobre los objetivos, bueno, les voy a contar los objetivos, pero también quisiera contarles que además de esta
esta propuesta pedagógica que tenemos, también en la presentación encontrarán una propuesta visual de diferentes artistas colombianos y colombianas que trabajan el territorio. Entonces vamos a tener a Ana Mercedes Hoyos, a Beatriz González, a Fernando Botero y a diferentes artistas que hacen street art en la ciudad de Medellín, en la Comuna 13. Entonces, pues los invito también a disfrutar de esta propuesta desde las artes visuales. Como objetivos que tenemos, bueno, tenemos que el objetivo general de esta CDA, que está pensada para que ustedes trabajen con sus docentes y si se puede vincular a otros actores de la comunidad como directivos docentes, egresados, líderes comunales, personas de servicios generales, a todas las personas que tienen que ver con la escuela, mucho mejor, pero está sobre todo pensada para docentes. Claro que ustedes podrán, digamos que aprovechar esta CDA también como un reconocimiento de ese contexto en donde ustedes realizan su práctica profesional. ¿Cuál es ese objetivo? Bueno, es identificar algunos cambios, porque hay muchos, pero por lo menos vamos a identificar algunos de ellos en el contexto escolar derivados de la pandemia, es decir, de estos 2 últimos años que han tenido tantos cambios, y esto con el propósito de proyectar acciones de mejora desde la práctica pedagógica y para el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Y como objetivo específico tenemos, por un lado, reflexionar sobre la pertinencia de reconocer las características actuales de los estudiantes y su entorno con el propósito de proyectar acciones contextualizadas para el fortalecimiento de sus procesos de aprendizaje. Entonces vamos a hacer un ejercicio donde vamos a reconocer un contexto, pero además de estas, digamos, de estas actividades muy procedimentales, llenas de pasos, pues también queremos darle una reflexión de fondo, porque eso es lo que nos diferencia a nosotros como maestros, como pedagogos, de lo que puede ser un técnico, ¿verdad? Entonces, este objetivo específico de reflexionar pues va a ser muy importante para nosotros como maestros. Y otro objetivo específico será diseñar un mapa social, que también lo podemos llamar diagnóstico, con algunos cambios en el contexto de los estudiantes y sus familias, el colectivo de maestros, las comunidades relacionados con los procesos de enseñanza y aprendizaje, y también determinar algunas rutas, que también podemos llamar determinar una estrategia para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el contexto actual desde la práctica pedagógica y desde el territorio, que es un asunto importante en esta CDA. Como desempeños esperados, creemos que al finalizar esta CDA los docentes y las personas que participen en ella podrán identificar una metodología para la realización de un diagnóstico y una estrategia que llamamos cartografía social para la territorialización de su práctica pedagógica en el contexto actual de pandemia, ¿no? Cuando diseñamos esta propuesta pensamos que íbamos a tener un contexto post-pandemia, por lo menos en algunos lugares, pero vemos que seguimos en pandemia, así que esto será un asunto a considerar. Y también buscamos que al final de este taller pues, se puedan reconocer algunos aspectos pedagógicos que posibilitan el fortalecimiento de los aprendizajes de los estudiantes a partir de sus necesidades, capacidades y territorio. Con esto iniciamos nuestro ejercicio de exploración y en este momento, pues en el marco de esta formación lo vamos a realizar, este ejercicio de exploración lo vamos a hacer de forma individual, pero esperamos que en los establecimientos educativos se pueda realizar con toda la comunidad, con docentes, con estudiantes, con familias, con todos los actores que ustedes crean que pueden contribuir a esta actividad, ¿no? Revisemos específicamente en qué consiste. Esta actividad, que se llama Mi Territorio, tiene el objetivo de reflexionar sobre el territorio en el cual se realiza la práctica pedagógica.
para identificar algunos actores, instituciones y problemáticas relevantes para el momento educativo actual. Entonces la idea es que ustedes puedan reflexionar sobre el territorio en el cual ustedes realizan su práctica profesional allá en las instituciones que ustedes acompañan. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, la idea es que ustedes puedan hacerse estas dos preguntas. ¿Cuál es mi territorio de práctica profesional y cómo lo describo? ¿Y qué actores, instituciones y problemáticas identifico en mi territorio en este momento de la pandemia? Ojalá puedan hacer una lista de estos actores, instituciones y problemáticas, porque posteriormente vamos a necesitar esta información, ¿no? Seguramente ustedes tienen muchos actores e instituciones que se les vienen a la mente, y también seguramente empiezan a llegar estas problemáticas que tenemos en estos contextos. A mí me gustaría compartir con ustedes unas problemáticas que identificaron unos maestros en un contexto similar a este, en la Secretaría de Educación de Neiva, que aunque no estaban en un contexto de pandemia, pues sí se encontraba en un contexto de cartografía social parecido al que estamos trabajando. Me gustaría compartir con ustedes estas problemáticas porque pueden ser muy ilustrativas, ¿no? Una problemática que identificaban estos maestros era ausencia de espacios para la reflexión y autorreconocimiento de las potencialidades de los maestros y la labor pedagógica. Una más era poca comprensión de las características de los estudiantes, familias y condiciones del entorno, y otras más que ustedes encuentran en pantalla, ¿no? Entonces, con estas problemáticas en mente y con el conocimiento que ustedes tienen de sus territorios, les propongo tomarse 3 minutos para que pensemos un poco estas preguntas y luego pues puedan compartir con el auditorio sus respuestas. Entonces los dejo con estas 2 preguntas, 3 minutos, ya nos vemos. Que ustedes acaban de tener, ¿a quién le gustaría compartir esta reflexión sobre su territorio, sobre su lugar de intervención, de esa práctica profesional que todos realizamos? Una persona que nos cuente, un par de personas que nos cuenten. Ahí levantó la mano Ana María Agudelo. Adelante, Ana. Hola, muy buenos días para todos y todas, espero que estén muy bien. Bueno, una de las identificaciones de cómo yo describo mi territorio es un colegio que es muy grande, pero yo lo siento pequeño en sentido de pertenencia, o sea, los estudiantes ni las familias se han unido o han sentido mayor como acogida frente al colegio, entonces yo lo siento como muy solo en ese sentido. También la falta de acompañamiento familiar, ya que la gran mayoría pertenecen a bandas del territorio, droga, y hay un poco acompañamiento frente a eso. También influye la falta de alfabetización familiar. Son familias que son poco estudiadas o algunas no tienen estudios, entonces obviamente, por lo tanto, el acompañamiento no es tan pertinente para la familia, y falta de compromiso y respeto como por ese proceso educativo de sus hijos y hijas. Gracias. Vale, Ana, muchas gracias. Carolina, adelante. Carolina Benítez, que también levantó la mano. Buenos días, dale, Mary. Bueno, entonces con la pregunta número 1, ¿cuál es mi territorio de práctica profesional y cómo lo describo? Es Santa Elena. Pero es una dualidad, pues yo no sé, es como una dualidad súper, ¿qué les digo yo esa palabra? Santa Elena, las sedes en las que yo he estado se caracterizan porque ellos están entre lo rural, la tecnología, en cuanto a que se identifican como personas campesinas, pero están en la vanguardia en temas de tecnología,
y cada una de las sedes tiene una infraestructura diferente. Entonces usted se va para el cerro y se encuentra un colegio casi privado de Envigado, pero a las otras sedes sí se encuentra una escuela muy popular, con muchas carencias. En la pregunta número 2, ¿qué actores, instituciones y problemáticas identifico? Y volvemos como a la dualidad que yo les digo. Yo siento que esos niños de esas 3 sedes son como los más bendecidos. Tienen los programas del INDER, tienen programas del Parque Arby, son un foco para que entonces instituciones o entidades vayan y quieran hacer trabajo con ellos, pero hay poca participación. Me tocó un día que fue el profe de INDER a enseñarles a montar bicicleta, ellos ya les habían dado bicicleta y nadie fue. El profe de danzas enseñándoles a bailar y esa expresión corporal y me gusta mucho porque fue algo que yo hice de pronto en mi primaria, para ellos les da pena como bailar. Vale. Entonces yo la identifico como una dualidad, no sé. Vale, muy bien, muchas gracias Carolina y Ana. Auriel lo invito a estar atento para participar en las siguientes actividades y seguramente lo vamos a escuchar en la siguiente actividad de práctica. Bien, me gusta cómo nos identificamos con esos territorios, como lo decía Ana. Tenemos un territorio que identificamos mucho con la escuela, ¿no? Y vamos a ver que esos territorios pueden ser más amplios que la escuela en lo que vamos a ver de estructuración. Identificamos algunas instituciones como las escuelas, el INDER, y esos actores como los profesores, campesinos, niños y problemáticas, bueno, muchas, ¿no? Poca participación, falta de alfabetización, problemas de droga, falta de acompañamiento familiar, y bien, es importante ir identificando estas características, así que les invito a dejarlas registradas porque las vamos a usar más adelante. Esta primera actividad nos sirve como una actividad de introducción para que pensemos ese territorio que desde ya les digo que puede ir un poco más allá de lo que es nuestra escuela. Muchas gracias por sus participaciones. Les propongo avanzar, que avancemos un poco en el resto de la actividad. Ahora, con esa imagen de territorio que ustedes van teniendo, les propongo que dibujen en ese papel que trajeron el mapa del territorio de intervención que ustedes tienen en mente. Y que también, como paso 3, vayan identificando algunos iconos, ¿sí?, o representaciones para mostrar esos actores que identificaron, esas instituciones y esas problemáticas que ustedes establecieron en el paso 1. Luego vamos a ubicar los iconos identificados, a empezar a ubicar esos iconos en ese mapa que dibujen, y aquí estaremos exponiendo los mapas y su significado, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer. También esperamos que nos compartan sus mapas en Twitter con el hashtag de dónde vengo yo. Ustedes seguramente se estarán preguntando cómo es ese trabajo con iconos o convenciones o cómo vamos a intervenir el mapa. Pues aquí yo traje algunos ejemplos. Podrían hacer ustedes una tabla y en cada celda podrían dibujar un icono de esos actores, por ejemplo, que me mencionaban las compañeras, como campesinos, niños, profesores, instituciones como el INDER, como la escuela, o problemáticas como la droga. Seguramente se nos viene algo a la mente para representar la droga, o la falta de alfabetización, o lo que mencionaba la compañera de problemas de falta de acompañamiento de las familias. La idea es que eso que dijimos en palabras logremos representarlos aquí con unas imágenes. Pueden ser iconos muy básicos y también podemos diseñar iconos calificativos que nos digan, por ejemplo, si yo pongo esta calavera en esta casa, que es una casa que es peligrosa, y así le damos un poco más de sentido a estas imágenes. También podemos utilizar diagramas araña, en donde ponemos una categoría central y unas subcategorías, ¿verdad?
También podemos hacer las convenciones como ustedes las ven acá abajo, dibujos muy sencillos. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen y una palabra que la describe, ¿vale? Para poder en el mapa poner las imágenes, pero tener un listado de convenciones que nos dicen qué significa. ¿Y cómo intervenir el mapa? Bueno, el mapa lo podemos intervenir de diferentes formas. Se puede hacer en la comodidad de una mesa, con los elementos que se solicitan, un papel, lápices de colores, reglas. Lo podemos hacer de esta forma, pero en realidad para este ejercicio no lo pensamos como la imagen que ustedes ven en la parte inferior de la pantalla. Este es el ejercicio que se realiza en la Secretaría de Educación de Neiva. Miren que hay diferentes personas, son diferentes actores, profesores, egresados, líderes de la comunidad y hacen un gran mapa en donde ubican diferentes elementos, ¿no? Este es el ejercicio que nos soñamos en los colegios y que esperamos que ustedes compartan a través del hashtag de donde vengo yo. Por ahora lo vamos a hacer así en nuestras casas, en la mesa en donde estamos trabajando, y lo vamos a compartir, pero en los colegios sí nos gustaría que se trabajara de esa forma. Entonces les propongo pensarse esos iconos, dibujarlos y ponerlos en el mapa. Para esto vamos a tener con esos iniciales, estos iconos y problemáticas iniciales, les propongo tener cerca de 5 minutos y luego vamos a empezar a compartirlos en un Padlet, ¿vale? Entonces los dejo para que se los piensen, para que dibujen su mapa. Recuerden alistar sus cámaras para que puedan compartir aquí con nosotros sus mapas. Entonces ya nos vemos. 5 minutos y ya nos vemos para compartir los mapas en un Padlet y en redes sociales. Para contarle a toda la comunidad del PTA en dónde estamos trabajando y cuáles son nuestros territorios. También voy a compartirles un Padlet, que es el que ustedes ven en pantalla, en donde les invito a publicar sus mapas en esta actividad que se llama Mi Territorio. Allí tengo una columna para cada equipo de tutores de los respectivos formadores, así que aquí publicarán los tutores de Cristian, los de Gladys, los de Marta, los de mi equipo y los del formador Sadi. Entonces les invito a publicar sus mapas en este ejercicio de Mi Territorio. Ojo que hay varios, aquí vamos a continuar trabajando, pero en este que dice Mi Territorio busquen el nombre de su formador y por favor empiecen a compartir sus mapas. Y aquí también en el micrófono voy a dar la palabra y creo que empiezo con Uriel, si Uriel desea hablar para que nos cuente un poco cuál es su significado. Entonces 1 minuto para ir publicando los mapas y luego empiezo a conversar con ustedes aquí en el micrófono. Entonces, ¿quién se anima a publicar ese primer mapa? Los espero. El enlace está en el chat y también lo voy a compartir con mis compañeros a través de los WhatsApp, de los grupos de WhatsApp. Listo, entonces espero sus mapas.
Listo. ¿Quién se anima a publicar entonces los mapas que están diseñando? Como vieron en la presentación, no es nada elaborado. Podemos tener unos mapas pues muy sencillos, ¿no? Puede ser algo muy sencillo, no tiene que ser un dibujo muy elaborado. Sencillamente el mapa de lo que ustedes consideran es su territorio. Ahí veo que están intentando ingresar. Con el entorno. También nosotros al tener al frente del colegio pues la sede social, también estamos como rodeados de esas casas peligrosas, pues yo lo llamé así. Entonces no es un territorio, es un territorio lindo, pero no es un territorio seguro. Entonces eso también influye mucho en el proceso de interacción con el entorno. El colegio es grande y también a su vez tiene otras diferentes escuelas y colegios que están cercanos a él, pero de diferentes estratos sociales. Entonces tenemos un colegio cercano que es el Padre Mañané, entonces es un colegio que es privado, que es de tipo, ¿cómo decirlo así?, católico, ¿cierto? Entonces que genera pues otro tipo de acciones en la sociedad, pues en la comunidad. Entonces, si bien no hay un proceso de articulación ni de interinstitucionalidad como tal. Bien, muchas gracias Ana y gracias por compartir a las personas que inician su publicación de los mapas. Quedo muy pendiente de los demás compañeros. Es interesante ver en la participación de Ana cómo esa concepción de territorio la vamos ampliando y cómo esas ilustraciones nos van dando una representación de todo eso que significa el territorio y de eso se trata. Entonces voy a continuar por temas de tiempo, pero les vamos a seguir dando la palabra, así que les propongo que publiquen su mapa y voy a ir avanzando en lo que tenemos preparado en términos de estructuración. Ahí ya llegó otro mapa, muy bien, muchas gracias. Bueno, ustedes hicieron mapas muy elaborados, muchas gracias. ¿Podemos hablar de él aún sin montarlo? Pues la idea sería que lo pudiéramos ver, pero claro que sí, en las siguientes participaciones pues podríamos hablar sin montarlo, claro que sí. Ahora, en este momento de estructuración, recuerden que les contaba que más allá de hacer un ejercicio, digamos, instrumental, técnico, ¿no?, muy procedimental, pues quisimos traer una reflexión para acompañar esta cartografía social y es una reflexión de tipo pedagógico, ¿verdad? Entonces, en este momento de estructuración presentaré los elementos teóricos, pero también metodológicos, y señalaré algunos aspectos normativos que alimentan esta propuesta y que desde las subjetividades de quienes construimos esta propuesta, la formadora Ingrid y yo, pues consideramos relevantes y pertinentes, ¿verdad? Y entonces, dentro de las corrientes que consideramos podrían fomentar una práctica pedagógica que esté enraizada en el territorio, se encuentran las pedagogías críticas y la educación popular. Estas corrientes las entendemos aquí como pedagogías para la diversidad y la justicia social, ¿no? Resultan muy significativas en contextos que podríamos llamar de bajo desempeño o entre comillas vulnerables o desigualdad, y que de acuerdo con diferentes autores pues este tipo de pedagogías pueden establecer la diferencia en la trayectoria académica de los estudiantes en estos contextos, ¿no? En donde sabemos pues ellos enfrentan diferentes obstáculos, no solamente para permanecer, sino también para avanzar en el sistema educativo, ¿no? Y sabemos cómo la pandemia pues
profundizó más este asunto. En lo que sigue, trataré de identificar algunos rasgos dentro de las pedagogías críticas y la educación popular que favorecen pues, un proceso de enseñanza y aprendizaje para todas y todos desde sus contextos en este momento que vivimos, ¿no? Y para esto consideramos los planteamientos de diferentes autores, entre ellos está Piedad Ortega, Paulo Freire, Lola Sendales y Marco Raúl Mejía, ¿no? En la medida en que consideramos que son muy relevantes por su arraigo cultural, social, político a estos contextos latinoamericanos en general y colombianos en particular, ¿no? Además de esto, entonces, pues abordaremos lo que les mencionaba de cartografía social y algunos señalamientos hacia la normativa que da soporte a eso. Para empezar, quisiéramos enfatizar en la idea de que la práctica docente ocurre en un territorio específico, ese territorio que nos mencionaba ahí Ana y que John Jairo nos mostraba también en un mapa. Ese territorio, en ese territorio específico es donde ocurre esa práctica de ellos, ¿no? Y ese territorio que nos mencionaba Ana de la POA tiene unas características particulares y la práctica debe proyectarse desde esas circunstancias y si tenemos que hacer o articular principios que son universales, estándares, pues esto debe armonizarse con este territorio y no al contrario, ¿no? No es que nosotros nos adaptemos a unos principios universales, sino que esos principios universales o estándares, políticas nacionales, llegan a nuestros territorios y deben armonizarse con eso que ya está ahí, ¿vale? Y desde allí es desde donde nosotros hablamos. Quisimos traer acá una definición de territorio desde la antropología social con una autora colombiana, Beatriz Nates, de la Universidad de Caldas, quien nos habla de que el territorio es una construcción social, ¿no? Que claro que tiene que ver con la tierra, esa tierra que pisamos y que podemos contar y medir, pero que también ese territorio es un lugar abstracto de significación y también un lugar, es el lugar donde vivimos, ¿no? Que puede ser una calle, puede ser la escuela, como dijeron ustedes, pero también puede ser una parcela, puede ser una ciudad, ¿no? O puede ser una comuna. Yo hace poco estuve en un colegio en Medellín y me decía el rector que es que su comunidad no era solamente la escuela, sino que era los barrios que quedaban cerca, que hacían parte de una comuna, pero también me señalaba una montaña que era de otra comuna y que también hacía parte de la comunidad del colegio, ¿no? Entonces, miren que los territorios pueden ir más allá de la escuela, ¿no? Son lugares de interacción, como lo decíamos al comienzo, de individuos que son diversos y entre quienes se pueden presentar relaciones, como decíamos, de solidaridad, apoyo, pero también de confrontación, ¿no? La autora también nos dice que el territorio es un lugar, es una construcción social, pero también es una construcción social que cambia, que presenta cambios. Y por eso es importante en este momento que leamos ese territorio con esos cambios que pudo haber tenido por esta epidemia que estamos atravesando, ¿no? Y un poco para empezar a hablar de pedagogía crítica y educación popular, quisiera plantear que estos abordajes exponen a grandes rasgos que la práctica pedagógica y los procesos educativos cuentan con la posibilidad de ser transformadores, ¿sí? Que pueden transformar contextos y territorios de los educandos, ¿no? Esa práctica de nosotros es una práctica transformadora desde estas dos perspectivas, ¿no? Esto significa que el proceso de enseñanza y aprendizaje propuesto por estos referentes teóricos concibe reconocer críticamente la realidad de los estudiantes, la práctica pedagógica de los maestros y la comunidad de intervención para, desde allí, desde estos tres elementos, proponer nuevas formas de actuación, ¿no? Que, digamos, que transformen ese mundo que vivimos. Para iniciar aquí quisiera destacar dos aspectos centrales de cada perspectiva.
lo crítico de la pedagogía crítica y lo popular de la educación popular. Lo crítico de la pedagogía crítica no es más que la conciencia sobre nuestro mundo alrededor, un poco como lo veíamos el año pasado en el taller de lenguaje sobre pensamiento crítico. Es esa conciencia sobre el mundo que tenemos a nuestro alrededor y ver esta crítica como una crítica que conduce a la praxis, ¿no? Es una reflexión sobre el mundo, pero también es una reflexión que busca esa transformación de ese mundo, ¿no? Y para esto debe haber un distanciamiento de esa realidad, de esos hechos, de lo fáctico, de lo que está dado. Nos tenemos que distanciar y debe haber una ruptura con el orden de las cosas, con ese orden que está dado, y esto es lo que me permite a mí criticarlo, ¿no? Y develar un poco las relaciones de injusticia del mundo, es lo que nos dice la pedagogía crítica. Lo popular en la educación popular no es más que la educación es para todos, ¿no? Una pedagogía que no es universal, sino una pedagogía para unos sujetos de derecho y en unos contextos y en los territorios particulares, ¿no? Es una pedagogía en oposición a la homogenización y que además es una pedagogía que articula dimensiones político-pedagógicas y culturales, ¿no? Es una pedagogía con relaciones de sujetos, con unos intereses particulares, en un ámbito público y en un contexto cultural particular, ¿no? Estos son como postulados muy importantes dentro de cada una de las corrientes que nos contribuyen a esta propuesta. Un aporte importante de Piedad Ortega desde la Universidad Pedagógica Nacional es que ella hace una aproximación y digamos con colaboración de profesores de la Universidad de Antioquia y de todo el país, ella hace una aproximación a estas dos corrientes y entre sus conclusiones establece que la pedagogía crítica y la educación popular son interdependientes, ¿no? Y que convergen en diferentes aspectos. Al respecto, ella nos plantea que más que diferentes, estas dos corrientes son interdependientes y de hecho plantea que la educación popular es una expresión de la pedagogía crítica aquí en Colombia, ¿no? Y a partir de esto nos reafirma que la educación popular es una sociopraxis que es territorializada, que es situada, como queremos en el programa Todos Aprender, y contextualizada en las realidades que vivimos en nuestro país, ¿no? Y vemos cómo ese concepto de sociopraxis es un concepto que podemos rastrear fácilmente en la pedagogía de Freire. También este aspecto de interdependencia lo refuerza Marco Raúl Mejía al expresar que Freire se refiere a la pedagogía crítica como educación popular, ¿no? Un poco en oposición a la educación bancaria, así como lo hace diciendo o cuando habla de pedagogía de la esperanza, educación como práctica de la libertad y muchas otras expresiones en oposición a esa educación bancaria. En cuanto a los asuntos en los cuales convergen, por ejemplo, nos dice que las dos están relacionadas o centradas en los contextos, ¿sí? Esto significa que toda educación como proceso social pues ocurre en un contexto de relaciones entre sujetos, pero también que involucra los saberes, instituciones y prácticas, y que esto se influencia por las ideas, dice ella, de la época que vivimos, ¿no? Esto también significa entonces leer y actuar frente a nuestro contexto en todas sus dimensiones y reconociendo sus potencialidades y problematizaciones, que será importante para trabajar esa pedagogía que transforma, ¿no? También convergen en que las dos buscan potenciar a los sujetos, esto es, que nuestra práctica pedagógica es una acción intencionada de formación y de la cual aprenden los estudiantes, es decir, los potenciamos también. Además, nos habla de una educación que posiciona en su dimensión ética y política, y esto va a ser muy importante, y aquí nos habla un poco de una educación que no es neutral, ¿no? Sino una educación que problematiza las prácticas pedagógicas del maestro, esas relaciones de los sujetos que intervienen en ella,
y nos recuerda que no hay una educación que sea neutral, ¿no? Y que así se asuma una práctica tradicional, porque en algunos contextos leemos que la práctica tradicional es neutral. Bueno, así se asuma esta práctica de forma tradicional, esa práctica tiene unos sujetos, digamos, con cierto grado de poder y con una actuación que es pública y con una actuación que tiene unos intereses, cualquiera que esto sea, ¿no? Lo que hacen estas pedagogías críticas y populares es expresar abiertamente unos intereses de transformación y cambio, pero no es que otras pedagogías como la tradicional no tengan unos intereses y que sean neutras. Lo que pasa es que no los exponen abiertamente, ¿no? Un poco ella nos llama a esa reflexión. Por último, nos habla de que la educación se territorializa en el pensamiento crítico, ¿no? Y aquí refuerza la intención de las dos corrientes de generar una conciencia crítica que esté ligada a las realidades de los territorios. Les recomiendo mucho esta autora. De Freire, bueno, voy a empezar a hablarles un poco de Freire, pero no me voy a extender porque conocemos mucho su legado. Aquí rápidamente quisiera presentar pues unos postulados muy esenciales de la propuesta de Freire y que son pues relevantes para este mundo. Por un lado, que existe una sistematización extensa, robusta, un legado muy importante en Colombia, está en diferentes centros de pensamiento en nuestro país, licenciaturas, posgrados, y bueno, el año pasado se revitalizó porque celebramos los 100 años de su nacimiento y muchos, digamos, maestros consideramos esto como una puerta de esperanza que vale la pena abrir, recordar, y este módulo es una invitación a eso. Otro aspecto importante es su enunciado de que somos seres condicionados, ¿no? Tenemos unas condiciones físicas, económicas, culturales, genéticas, ¿sí? Y eso nos hace ser seres condicionados, pero no somos seres determinados, ¿no? Lo que somos hoy no tiene por qué ser siempre, ¿no? Y la historia, nos cuenta Freire, es un tiempo de posibilidad, ¿sí? No es de determinismo, ¿no? Esa historia la escribimos, como dice un proverbio popular, todos los días, ¿no? Y él nos recuerda de que el futuro puede ser problemático, pero no es inexorable, ¿no? Lo podemos evitar y eso es importante que lo tengamos en mente, ¿no? Además de esto, pues recordemos que Freire nos deja un legado sobre nuestro actuar y nos invita a tener una práctica de esperanza, de libertad, y una palabra fuerte en su discurso es una práctica que sea emancipadora, transformadora, de cambio, que humanice pero que también dignifique. De su propuesta, y en este taller nos pensamos que valdría la pena recordar uno de sus libros, ¿no? Que es La pedagogía de la autonomía. Él allí nombra algunos elementos o saberes necesarios para la práctica, sin querer obviamente hacer un recetario, solamente nos ofrece una reflexión y yo considero que es una reflexión muy valiosa, así que los invito a leer este libro, Pedagogía de la Autonomía. Él allí nos presenta, digamos que 3 enunciados y luego los desagrega en otros más, en donde nos habla a grandes rasgos, porque la idea es que ustedes lo lean, que no hay docencia sin licencia, y allí un poco con este neologismo de licencia lo utiliza para destacar la importancia de los educandos sobre, digamos, la importancia de ellos sobre la del maestro, ¿no? Nos recuerda que enseñar no es transmitir conocimiento, sino más bien es una práctica social de construcción. En enseñar no es transferir conocimiento, y enseñar es una especificidad humana, digamos que nos recuerda las exigencias de este trabajo de enseñar, y entre otras nos recuerda que enseñar es un ejercicio muy riguroso que exige alegría, que exige esperanza, que exige compromiso, que exige un saber pedagógico, ¿no?
y que exige también ganas de cambio. Y un poco la reflexión de fondo allí es, esto es tan difícil y el contexto que describía Ana es tan difícil y tan desafiante que un poco las palabras de él son, quien no sienta estas ganas de cambio, esta alegría al enseñar, pues no debería dedicarse a esto, ¿verdad? Porque es complejo, trae mucha satisfacción, pero es un ejercicio muy riguroso. Y por eso es necesario leer este libro para ganar conciencia sobre esa responsabilidad que tenemos nosotros como maestros para este cambio y lo riguroso que es. Entonces ahí los dejo para que se lo lean. Desde Raúl Mejía quisiera abordar 3 aspectos rápidamente. Por un lado, que la educación popular es para todos. Antes se creía que era solamente para alfabetizar o para adultos, pero la verdad es que se ha usado en todas las edades y en diferentes niveles de formación, ¿no? También aquí algo muy importante para la educación popular es que el fin de la educación es formar una ciudadanía, ¿sí?, desde nuestras particularidades históricas y contextuales, ¿no? Y esto pues obviamente para transformar la sociedad y para vivir un mundo mejor. De este autor quisiera recomendarles este libro, que es Educación Popular, Raíces y Travesías de Simón Rodríguez a Paulo Freire, en donde él deja ver, digamos, lo robusta que es esta propuesta pedagógica. Nos dice que se pueden rastrear sus antecedentes desde Simón Rodríguez, fue el maestro del libertador Simón Bolívar, pero incluso antes se pueden rastrear desde la Revolución Francesa, desde la Reforma, y ahí nos cuenta un poco como que no se está improvisando cuando se habla de educación popular, y nos cuenta como acerca de esa construcción práctica y pedagógica conceptual que tienen ellos, en donde su punto de partida es la realidad y su lectura crítica, ¿no? Se busca contribuir a una nueva sociedad que sea una sociedad más justa, menos desigual, menos excluyente, y también nos cuenta que esta es una apuesta desde el sur, y no solamente el sur como un lugar geográfico, sino como una apuesta contextual, una apuesta desde nuestros territorios latinoamericanos, como una visión de mundo propia, pluriversa, y que digamos se enmarca en lo que se conoce como epistemologías del sur, ¿no? Y digamos, una invitación a reconocer estas pedagogías que han nacido desde nuestro sur, ¿sí? Un poco ponerlas en discusión con todas estas corrientes que nos llegan del mundo anglosajón, digamos, un poco eurocentristas, y retomar un poco digamos, nuestro saber latinoamericano. Se los recomiendo también. De Lola Sendales, digamos que ella es fabulosa, ojalá la puedan sobre todo escuchar. En YouTube hay unos videos de ella. De ella rescatamos dos aspectos muy importantes. El primero es que ella nos comparte que la práctica pedagógica es un proceso investigativo de indagación con la gente, con los estudiantes. De ahí, digamos, el valor de esta cartografía social, y que de este proceso es de donde deben surgir los contenidos de la práctica, ¿no? No, digamos que es una invitación a que los estudiantes y los actores de la comunidad participen de ese currículo. En segundo lugar, ella nos, digamos, que resalta la importancia del diálogo de saberes como, digamos, como elemento que estructura la práctica pedagógica. Nos dice que es muy difícil llevar un diálogo a las aulas. Recuerden que hay diferentes investigaciones que nos dicen que los niños y niñas en las aulas hablan poco, y cuando hablan, lo que se les pide son respuestas puntuales a ejercicios para construir los contenidos, ¿no? Pero realmente no se les da la palabra para expresarse, para reflexionar sobre su mundo. Esto es muy limitado, así que la invitación de ella es a tener en cuenta, digamos, ese aspecto articulador y estructurador del diálogo. Aquí solamente una diapositiva para mostrar cómo, digamos, cómo llevar esto teórico a la práctica,
y aquí esta autora nos dice que digamos, es un proceso, digamos que esto se puede concebir como un proceso singular, esta práctica que es liberadora, pluriversa desde lo local, bueno, pues puede tener este proceso en donde se inicia reconociendo críticamente la realidad, de ahí también el sentido de este ejercicio de cartografía, reconocer esa propia práctica para luego comprender y construir nuevas formas de actuar. Y por supuesto, como queremos, llevar cambios, pues tenemos que replantear esa acción con otras acciones para mejorar esa realidad. Aquí quisiera tomarme unos minutos para presentarles algunas acciones puntuales a nivel pedagógico y curricular que pueden orientar los procesos de planeación de la práctica pedagógica desde lo pluriverso, desde lo local, desde las capacidades y en oposición un poco a la educación tradicional y homogenizadora, ¿no? Aquí una autora mexicana, Patricia Carvajal, nos comparte algunas acciones, otras deben surgir de la comunidad, que hacen de la práctica docente una práctica más inclusiva, más justa, y que atiende la convivencia pacífica que nos va a permitir un mejor aprendizaje, ¿no? No es un recetario, no queremos que las lleven tal cual a las escuelas, sino que sea un punto de reflexión de prácticas que han funcionado en nuestros contextos latinoamericanos. Veamos, aquí tenemos, por ejemplo, una de estas prácticas es el fomento de la inclusión a través de la afirmación personal y cultural de los alumnos. Esto se dio mucho en pandemia, no lo perdamos, que es ese reconocimiento de sus identidades culturales, de género, esas necesidades individuales y colectivas, ¿no? Yo hablaba con unos maestros y ellos me decían, yo les decía, porque me decían que habían conocido más a sus estudiantes. Entonces ella me decía, entonces yo le decía, pero era que antes no los conocía. Y ella me decía, claro que los conocíamos como grupo, los conocíamos en el estudiante en el colegio, pero la pandemia nos permitió reconocerlos como individuos en un contexto más cercano a la familia, más cercano a su cultura, a su comunidad. Y esa es una ganancia que no podemos perder porque nos da un poco más de conocimiento de ese ser individual que son los estudiantes. Algo también que funciona es la construcción de una comunidad solidaria y respetuosa en el aula, porque esto nos va a dar una convivencia pacífica que, como decía, pues facilita el aprendizaje. Otra práctica que sirve es la integración en el currículo de las experiencias de vida de los alumnos, así como de sus conocimientos locales y culturales, ¿sí? Partir de lo que saben los estudiantes. Generación de mediaciones didácticas ajustadas a las capacidades y puntos de partida de los alumnos, saber cuáles son sus saberes, no solamente hacia qué competencias los queremos llevar, eso está hecho, ya está dicho, sino desde dónde parten los estudiantes. Un reconocimiento manifiesto al esfuerzo y al progreso de los aprendizajes de cada uno. Esto se llama evaluación para la justicia. Aquí lo trabajamos un poco como evaluación formativa, que es no solamente plantearnos lo que no pueden hacer, sino hasta dónde avanzan en su proceso. Permitir promoción de estrategias pedagógicas colaborativas, es una invitación a retomar el trabajo colaborativo, proveer información, aplicación de herramientas para la escucha, el diálogo, llevar ese diálogo, toma de perspectiva al aula, elaboración y revisión colectiva de normas de aula, generación de espacios de discusión sobre problemas de aula, sobre la escuela, aspectos que a ellos les interesen, desarrollo de conciencia crítica sobre su realidad. Esto logra conectarnos mucho con ellos y logra que ese currículo pues responda a esas realidades. Hay una invitación que es la participación organizada en acciones de interés escolar, local y comunitario, deliberación democrática, toma de decisiones respecto a temas académicos y no académicos. Esto es que el estudiante pueda participar en el currículo, que pueda participar en esa selección de contenidos, de actividades, de estrategias, distribuir el poder entre los estudiantes,
cederlo del maestro al docente, que el maestro no sea el protagonista sino los estudiantes, y compartir esa experiencia, conocimientos y habilidades de cada estudiante, que tengan la posibilidad de compartir eso que saben. Con esto vamos terminando. Aquí desde la normativa tienen los referentes que avalan esa pedagogía desde los territorios y desde lo que es la comunidad. Aquí una definición de cartografía social, porque pues es el ejercicio que traemos para desarrollar, en donde la concebimos como una estrategia y un método para la generación de conocimiento desde lo local, en donde más que una descripción exacta de la realidad, lo que se presenta es una interpretación de la misma, ¿no? Es una estrategia que posibilita la participación de diferentes actores. Aquí ustedes tienen unos pasos de cartografía. Estos son los pasos de unos autores que proponen la cartografía social pedagógica, que es ese mismo construcción de conocimiento colectiva, solo que enfocada en procesos de enseñanza y aprendizaje. Particularmente este tercer paso de establecer el tipo de mapa a realizar, dentro de lo que proponen estos autores, que ustedes los encontrarán en la bibliografía, proponen tres tipos de mapas. Uno que es ecosistémico poblacional, que busca establecer relaciones en el territorio entre la población y ecosistemas y asuntos naturales, pero nosotros nos enfocamos en un mapa que es temporal social, porque permite reconocer aspectos del pasado para comprender el presente y proyectar un poco el futuro, que es lo que hacemos acá, ¿no? Y también recogimos aspectos de la cartografía temática, que tiene que ver con comprender situaciones que son problema, para identificar como esas debilidades, esas fortalezas, y cómo eso lo podemos llevar a posibilidades de transformación a partir de la reflexión en comunidad. Estos son, como les decía, el ejercicio que nos soñamos en los establecimientos educativos. Estos son los ejemplos de cartografía social. Como ven, pueden ser muy sencillos, con sus convenciones, como lo dijimos previamente. Con esto doy paso al ejercicio de práctica, y los invito pues a alistar sus cámaras, porque vamos a seguir compartiendo fotos, y me gustaría mucho que compartieran sus mapas acá, y también ojalá en redes sociales. De la mano de Beatriz González, quien es una artista que trabaja el territorio, avancemos en lo que es nuestro ejercicio de práctica, para no dejar estas palabras de la estructuración como en un nivel abstracto, pues concretémoslas aquí en lo que sigue. En esta actividad de práctica, que se llama mapa social, el objetivo es valorar de qué forma ha cambiado el contexto social de los estudiantes, de las familias, de los maestros y comunidades después de la pandemia, ¿no? Nosotros ya hicimos una aproximación en el momento de exploración. Ya tenemos un mapa con un territorio, ya identificamos algunos actores, algunas instituciones, empezamos a identificar problemáticas, y ahora vamos a plantear un poco más esta comprensión del territorio, un poquito más cercana a los estudiantes, a las familias y a las comunidades. Para esto vamos a seguir una serie de pasos. ¿Cuáles son estos? Vamos a retomar ese mapa que tenemos, vamos a identificar unos cambios, ¿sí? Pueden ser que podemos entender como problemáticas, pero también pues podemos entender como potencialidades, ¿no? Hay cosas que cambiaron para mejorar, ¿sí? Pero como nos interesa resolver eso que no está funcionando, pues tengan en mente esos cambios como problemáticas, ¿vale? Entonces vamos a identificar los cambios en el contexto del territorio que inciden en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Nos vamos a centrar un poco más en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y vamos a determinar las categorías y subcategorías, si las hay, de los temas seleccionados, y luego vamos a diseñar los iconos, ¿sí? Otra alternativa es
pues escribir las palabras, pero ojalá pues puedan ustedes diseñar unos iconos para esas categorías que establecen. Y luego vamos a intervenir el mapa con esos iconos que ustedes diseñen y vamos a agregar las palabras necesarias, ¿no? Por ejemplo, una categoría, ¿sí? Ustedes piensen en categorías de esos cambios, vamos a pensar en esos cambios en la mente y vamos a tratar de escribir esas categorías y esas subcategorías. Por ejemplo, yo digo, bueno, algo que ha cambiado en mis estudiantes son sus condiciones de vida, ¿cierto? Y yo podría decir que la categoría allí es el bienestar de los estudiantes. ¿Sí? Entonces, una categoría es bienestar de los estudiantes. Y podría tener una subcategoría que son problemas de desnutrición, ¿no? Sabemos que pues las familias tienen menos ingresos y eso hace que tengan menos alimentos en casa y se empiezan a generar unos problemas de desnutrición, por ejemplo, ¿no? Otro cambio puede ser que yo diga, bueno, mis estudiantes leen peor que antes, que esto es algo que también escuché en una escuela. Mis estudiantes leen peor que antes. Esto fue algo que cambió, es una problemática. La categoría puede ser procesos de lectoescritura y la subcategoría puede ser problemas en la decodificación, ¿no? Ustedes lo describen con sus palabras, estos son solamente ejemplos, ¿no? Un poco identificar categorías es ponerle nombre a ese problema, a ese cambio, para poder ubicarlo en el mapa, ¿no? Y que ustedes pues los puedan trabajar. Aquí ustedes tienen un ejemplo de lo que, digamos, de lo que podría ser este ejercicio. Está el mapa y empezamos a ubicar, ¿sí?, las representaciones. Podemos poner unas palabras claves, hacer las convenciones y vamos un poco ampliando esa lectura del territorio que necesitábamos para proyectar nuestra práctica pedagógica. Ustedes seguramente tienen en mente unos cambios, unas problemáticas y les van a poner nombre y les van a salir unas categorías, ¿cierto? Aquí nosotros traemos unas categorías que identificaron unos educadores en América Latina, ¿no? Son propias de nuestro territorio, de lo que pasó en términos de pandemia relacionado con procesos de enseñanza y aprendizaje, procesos escolares. Ustedes las pueden considerar o no. Yo se las cuento y ustedes deciden si consideran eso o si tienen otras categorías. Por ejemplo, está el bienestar de los estudiantes. Ustedes podrían entrar a valorar eso. Algo que cambió fue el bienestar de los estudiantes. Como les decía, hay problemas de desnutrición, problemas de salud, físicos y mentales. También cambió su disposición para aprender. Podríamos empezar a valorar cuáles son sus capacidades ahora, cuáles son esos saberes, y también podríamos evaluar el acceso y participación de los estudiantes, pensarnos un poco cómo está el acceso a esos estudiantes, están todos participando en la escuela, de pronto qué pasó con estos estudiantes que se fueron, que no volvieron, otros están en la escuela pero no están participando de los procesos. Un poco también podríamos centrarnos en qué pasó con los maestros, su disposición para ejercer ese rol de maestro. Podríamos también considerar a ver si hay cambios en sus colegios relacionados con esto y en general evaluar todos esos aspectos en el contexto que pueden haber cambiado y que afecten esos procesos de enseñanza. Pero también pueden pensar en esos cambios que se dieron en términos de estrategias, experiencias, innovaciones que se desarrollaron durante la pandemia y que ustedes creen que se pueden articular de forma permanente. Por ejemplo, yo vi muchos programas de acompañamiento a estudiantes a partir
de sus conocimientos y sus saberes específicos, ¿sí? Para alcanzar unos logros y unas metas y unos desempeños que nosotros queríamos. Vi mucho de eso. Por ejemplo, podrían pensarse en eso que funcionó muy bien para mantenerlo, ¿verdad? Y con esto entonces los dejo. Les propongo tomarnos cerca de 5 minutos e ir, y después de 5 minutos vamos conversando a ver cómo van esos mapas, ¿vale? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿O alguien que me confirme que está claro? Mary, yo sí tengo una inquietud. Cuéntame. Mira, el territorio, pensando en ese territorio como una construcción social, los estudiantes de mi establecimiento educativo viven en una comuna que no es la misma donde está inmersa la escuela. Entonces, si ya vamos a caracterizar la escuela, que es comuna 12, es un estrato 4, son unas condiciones socioeconómicas diferentes a la realidad de su comuna 13. Entonces, en este caso, la invitación sería a caracterizar el territorio escolar o el territorio de su barrio de convivencia, porque ellos se transportan realmente de sus barrios que no son tan cercanos a la América, sino van más hacia la comuna 13. Sí, pues si leemos el territorio, como nos decía esta autora, como un lugar de interacción, yo representaría el lugar con las personas con quienes ellos interactúan y establecen estas relaciones, que es lo que nos da sentido al territorio. ¿Sí? La escuela puede estar en un lugar físico, ¿sí? Pero ese no es el territorio en donde ellos interactúan, donde están sus familias, ¿no? Así que yo representaría ese territorio que ellos habitan, ¿no? Perfecto, y pondría la escuela allí, ¿no? Es la forma como yo lo leo. Sí, es muy claro, gracias. Vale. Bueno, entonces los dejo inicialmente con 5 minutos y me van contando. Les agradezco mucho pues compartir sus mapas y ahí vamos a estar con este hashtag territorio PTA para que compartamos en redes ese territorio que habitamos nosotros como comunidad. Todos aprenden. Adelante. Una persona que nos vaya contando. Un voluntario, una voluntaria. No importa si no lo han compartido en el Padlet. Bueno, buenos ¿Quién días. habla? Luis Carlos. Luis Carlos, adelante. Bueno, mi institución educativa está situada en el barrio Trinidad. Es una institución que está como en la mitad de todo. Si vemos hacia la derecha, entonces tenemos el aeropuerto, tenemos la terminal de transporte y tenemos una de las bibliotecas más grandes de la ciudad, ¿cierto? Pero si visualizamos hacia el lado izquierdo, entonces vemos un barrio donde es un barrio vulnerado y marginado en el sentido de que es catalogado como la plaza de Medellín de vicio, ¿cierto? Sin embargo, vemos que tenemos unos estudiantes que posiblemente por la misma forma de actuar de los miembros de la comunidad, entonces se convierten en unos chicos que dentro de la institución son chicos muy honestos. En el colegio no se pierde nada. Si un niño se encuentra un billete de 2.000 pesos, va a la coordinación y lo entrega. Pero a raíz de la pandemia, entonces vemos de que por la misma situación que converge la comunidad, entonces vemos niños abandonados de cierta manera, niños con poco acompañamiento familiar, pero también vimos niños en riesgo del consumo y del mismo expendio de psicoactivos. La institución entonces buscó estrategias, innovando pues como en lo que llamamos las redes, entonces montó las plataformas y inició desde que salió la pandemia con la educación virtual. Tanto así pues que se trató de que todos los niños tuvieran acceso a la educación, ya fuera desde un portátil, un computador de mesa, del celular o en una página en YouTube. Entonces viendo esto, entonces ahorita que retomamos a la institución, viendo como estas categorías, entonces vemos que en un 80% podríamos decir el nivel de aprendizaje mejoró.
porque el poco acompañamiento familiar no permitió que los niños hicieran unos buenos avances o avances significativos en el proceso de matemáticas y de lectoescritura. En cambio, sí vimos pues como más bien los niños empezaron pues como a interactuar con lo que no pretendemos que ellos lleguen también a este lugar, y es a ser expendedores de vicio. Entonces esa es como la situación de la institución. Vale, Luis Carlos, muchas gracias. Es un desafío, digamos, todo lo que planteas, pero justamente en este ejercicio también, digamos, vamos a avanzar no solamente en identificar estas problemáticas que nos representan esos desafíos, vamos a avanzar también en tratar de identificar unas soluciones o unos planes de acción desde nuestra práctica. Muchas gracias. Yo creo que aquí vale la pena recordar que este ejercicio, digamos, se puede hacer en 2 horas y podríamos identificar algunos aspectos, pero la comunidad que desee en su establecimiento educativo, pues es un ejercicio que se puede ampliar y donde podemos llegar al detalle que cada comunidad desee, ¿no? Digamos que la amplitud del ejercicio se la da a cada comunidad, ¿no? Si queremos entrar a profundizar en cada categoría, cada aspecto, digamos, a nivel pedagógico, curricular, pero también de ese contexto que no es ajeno, como mencionaba Carlos, de vulnerabilidad, pues también podemos llegar allá, ¿no? La amplitud se la dan ustedes y cada comunidad. Muchas gracias, Luis Carlos. Yo espero los mapas ahí en el Padlet, por favor. Ahí ya van llegando. No he podido saber montarlo, la verdad, estoy en esas. Vale, pues ahí seguimos esperando y avancemos en el otro ejercicio, y ahí pues sí me gustaría contar con los mapas que ha realizado cada uno de ustedes. Avancemos entonces. Aquí entonces identificamos, digamos, esas condiciones que cambiaron, esos cambios, esas problemáticas. Y vámonos un poco al ejercicio de transferencia ya para terminar, en donde vamos a realizar un mapa de sueños, ¿no? Con el objetivo de desarrollar una estrategia para la mejora. Sabemos que en muchos casos no los podemos solucionar del todo, pero seguramente podremos contribuir a algo. De los procesos de enseñanza y aprendizaje en el contexto actual desde la práctica pedagógica y su territorio. Este es el objetivo de ese mapa de sueños que esperamos puedan dibujar. ¿Qué vamos a hacer específicamente? De nuevo retomamos ese mapa que estaban trabajando y vamos a determinar algunas acciones, ahora sí desde esas potencialidades que tenemos, que permitan abordar las problemáticas y cambios identificados desde la acción docente. Por ejemplo, a veces creemos que no podemos intervenir en eso que está por fuera de la escuela, pero muchos de ustedes me llaman y me cuentan que sí es posible, así que digamos que no nos limitemos, a veces podemos contribuir en aspectos que no nos imaginamos, no solamente al interior de las aulas y las instituciones, sino también puede ser fuera de ellos. De pronto no nosotros, pero si invitamos a líderes de la comunidad, pues nos pueden dar una mano. Vamos a determinar esas acciones que permitan pues abordar esas problemáticas y cambios, y vamos a utilizar las revistas que ustedes deben tener por ahí, si no pues pueden dibujar iconos para representar esas acciones, y luego también las vamos a poner en el mapa, ¿no? Aquí es importante establecer relaciones entre esas problemáticas que ustedes establecieron, eso que mencionaba el compañero que desmejoró ese desempeño en lenguaje y matemáticas. Bueno, pues eso lo vamos a relacionar con esas acciones que ustedes proponen para mejorar esa situación, ¿vale? Y eso es lo que quisiéramos ver en el mapa. Y con eso los invitamos a quienes deseen publicar en redes, en Twitter, a publicar con el hashtag la vamos a tumbar, ¿no?
que serían como nuestra forma de presentar a la comunidad esas estrategias con que vamos a enfrentar esos desafíos y problemáticas. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues lo podemos hacer en un mapa de sueños con imágenes, recortando, dibujando, ¿sí? Lo podemos hacer de muchas formas. Nuestra propuesta es retomar ese mapa que ya tenemos y registrar allí esas acciones que ustedes consideren pueden ser posibles. También lo pueden hacer de esta forma. Digamos que es el producto de este ejercicio que les he mencionado, que se hizo en la Secretaría de Neiva, y en donde, por ejemplo, una problemática que ellos identificaban era ausencia de espacios para la reflexión y autorreconocimiento de las potencialidades de los maestros y su labor pedagógica. Y a eso ellos se plantean un plan de acción o unas acciones que tiene que ver con crear espacios de intercambios, encuentros, microcentros y visitas a experiencias que favorezcan el trabajo pedagógico y mejoramiento de las habilidades comunicativas de los maestros. Un poco en este sentido es, identifiquen esas problemáticas y llévenlas a acciones que pueda, digamos, llevar a cabo la comunidad. Para esto es importante que pues identifiquen quién va a estar a cargo en sus colegios, quién va a estar a cargo de esa acción, en qué tiempo, ¿sí? Quién le va a hacer seguimiento. Nosotros, para ese mapa de sueños, dentro de estas acciones que identificó una comunidad amplia de educadores en Latinoamérica, podrían pensarse en acciones como estas. Obviamente esto es solo una invitación. Comprometerse con apoyar a todos los estudiantes, y esto es como darse cuenta de quién es cada uno y apoyarlo desde lo que sabe y estar muy pendiente de su progreso, ¿no? En ese términos de evaluación para la justicia que les mencionaba. No solamente que llegue a donde queremos, sino que presente progreso desde donde parte. Otro aspecto puede ser repriorizar o repensar el plan de estudios a partir de ese contexto, de esos saberes, acelerar el aprendizaje y personalizarlo. Esto se hizo mucho en pandemia, rescatémoslo, acelerar el aprendizaje. Para esto lo que se propone es utilizar estos modelos de aceleración del aprendizaje que utilizamos en otros contextos, traerlos acá para acompañar a estas niñas y niños que necesitan ese impulso en su aprendizaje. Otro aspecto es buscar apoyo para mejorar el bienestar emocional de los estudiantes. Nosotros, bueno, en Medellín se cuenta con la UAI y con unas entidades que apoyan esto, pues digamos que trabajemos de la mano de estos apoyos para acompañar ese bienestar emocional de los estudiantes, que sabemos que tuvo unos cambios que pueden estar afectando no solamente el aprendizaje, sino su vida, así que busquemos apoyo. Y vamos a incorporar, o plantéense ustedes en sus instituciones, incorporar las innovaciones que ustedes realizaron en la pandemia, que han impactado de forma positiva los aprendizajes de los estudiantes, y vincúlenlas de forma permanente. En algunos contextos funcionaron recursos en TIC, bueno, pues no los abandonemos. Funcionó mucho el trabajo en equipo en el diseño del plan de aula. Bueno, no abandonemos ese trabajo en equipo, ¿no? La idea es aprovechar eso bueno que se hizo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ustedes tienen aquí una infografía, vamos a retomar el mapa, a trabajarlo con la comunidad, establezcan las acciones a esas problemáticas, utilicen imágenes, las imágenes nos amplían nuestro poder de comprensión, elaboren el mapa con la comunidad, pero también pónganlo en un lugar visible en la comunidad, retroaliméntenlo, compártanlo, aprovechen eso desde la normativa que nos da la reglamentación frente a autonomía escolar. Nosotros podemos transformar eso, repensemos los currículos en función de esto que ha pasado y planteemos un proceso de enseñanza y aprendizaje que esté
cercano a esas familias, a esos saberes de nuestros estudiantes. Los dejo unos minutos para que pensemos por lo menos una acción frente a una de las categorías que ustedes identificaron y las podamos compartir aquí. Y puedan pues intervenir el mapa y compartirlo. Yo a las personas que están pidiendo la mano, les invitaría un poco bueno, está Paula, a que nos compartan una intervención corta y luego damos la palabra para ir cerrando el taller, ¿vale? Entonces, Paula Andrea, adelante. Buenos días, Mary, compañeros. Bueno, no, yo quería compartir que tan pronto pues veo estas actividades que nos propones. Recordé el año pasado que tuvimos la idea de educación inicial con los proyectos de investigación. Me parece una apertura bastante interesante para poder empezar en los proyectos con ese momento de integración en los colegios, que por lo menos trabajamos bajo metodología del JVP. Es una de las preguntas que siempre nos hacemos al inicio del año: ¿cómo reunimos a los estudiantes y qué actividades hacemos para poder identificar esas problemáticas y a partir de ahí los intereses de aprendizaje que ellos puedan tener sobre esas problemáticas para poder formular los proyectos? Entonces me parece muy valioso este ejercicio que nos propones. Yo todavía no he publicado el mapa, pero sí lo pienso hacer como con más calma y pensarlo en función de esa etapa de indagación para poder plantear los proyectos de grado con los estudiantes de transición a quinto. Y poderlo hacer pues con los padres, con algunos padres de familia, con las profes, incluso el rector que tiene formación de geógrafo y le gustan estos temas, entonces también como vincularlo para que sea algo más amplio y no solamente como desde la visión más limitada de una sola persona que puede ser pues elegida a nivel individual. Eso era lo que quería compartir. Vale, Paula, muchas gracias y me alegra, digamos, que podamos establecer, que puedan establecer estas conexiones. De hecho, seguramente este ejercicio también lo podrán articular con el taller que viene de educación inicial en este ciclo de apertura. Seguramente lo van a poder articular y lo van a poder articular con otras actividades que se estén desarrollando en este momento de apertura en sus establecimientos educativos. Recuerden que la amplitud se la dan ustedes y el impacto que esto tenga en los colegios se lo dan ustedes, ¿no? Dependiendo de las personas que inviten, de si se puede hacer en un espacio abierto. Nosotros no lo pensamos para hacerlo allá en terreno con ustedes, pero bueno, tuvimos que hacerlo virtual y eso nos alteró un poco el ejercicio, pero yo cuento con que ustedes pues lo puedan hacer de una forma más cercana con la comunidad y con muchos más actores. Y que digamos, esta exploración que hemos realizado nosotros aquí les sirva un poco para alimentar y para orientar ese ejercicio que ustedes liderarán con sus comunidades. Para ir terminando y para darle la palabra a Judy, quisiera pues presentarles el final del taller, que es la valoración y cierre, en donde les planteamos algunas preguntas un poco en términos de qué aprendieron, para qué creen que les sirve lo que aprendieron, un poco como nos los contaba Paula, y cómo lo aprendieron, para que ustedes reflexionen sobre esto, pero también para que revisen estas preguntas y puedan, digamos, pensarse esto en relación con el territorio que ustedes acompañan desde su rol como tutores, ¿no? ¿Cómo pueden aportar al cumplimiento de los sueños de mi comunidad educativa? ¿Cómo puedo hacer seguimiento a la implementación de las estrategias que surgieron a partir del desarrollo de este taller? ¿Qué acciones debe implementar el programa para darle vida al territorio y respetar la diversidad e interculturalidad que tienen diferentes establecimientos educativos? Esta es una pregunta que les dejo, que me parece muy interesante para pensarnos cómo nosotros, como programa que lleva unos lineamientos, cómo nos armonizamos
con ese territorio, ¿no? Recuerden que no debe ser al contrario. Y también los invito a un sueño, y es a que, digamos, puedan llevar este ejercicio a sus comunidades, pero también que se convierta en una propuesta de intervención que puedan llevar a directivos docentes con el fin de que esto incluya o se incluya o afecte de alguna forma estamentos de la institución, como es el plan de mejoramiento institucional, ¿no? Entonces esa es la invitación a la que los dejo. Le doy las gracias y los escucho pues ya con su valoración e intervención final. Creo que estaba Judy por ahí. Judy, ¿te animas a hablar en esta parte? Judy tenía la mano levantada. Sí, buenos días. No, la verdad, pues la levanté para hablar un poquito del mapa de los sueños. Dale. Pero, bueno, en el mapa de los sueños, pues yo puse un aula ambiental en la que se puedan abrir espacios de diálogo con los estudiantes y escuchar con frecuencia su pensar y sentir frente a su mismo contexto, a su entorno familiar, a cómo ven la escuela, cómo ven los maestros, qué proyectos tienen, en la que se puedan hacer tertulias literarias con los estudiantes. De nada, o sea, puse muchas cositas, pero yo me sueño esta aula ambiental en el que se puedan abrir esos ambientes de aprendizaje un poco diferentes a las actividades pues diarias del aula, que sea un espacio distinto. Vale, muy bien, muy interesante, nos tendrás que mostrar eso. Y apoyando un poquito lo que decía la compañera Marjorie, tener siempre presente ese trato al estudiante, o sea, que por más autoridad que pueda tener el maestro por su rol de docente, que no se le olvide que somos maestros precisamente porque hay estudiantes. Entonces, nada, ese era pues como mi aporte. Muchas gracias, Judy. Y para finalizar, ¿alguien más quisiera compartir una percepción sobre el taller, alguna duda que tenga? ¿Algo para ir cerrando? Liliana, adelante. Liliana, te escuchamos. Muchísimas gracias, formadora, por esta nueva invitación a repensarnos, a volver a ese territorio, pensar de dónde venimos, digámoslo así, y ese territorio también somos nosotros. Nosotros no podemos estar trabajando en un lugar sin antes reconocernos, y también somos parte de ese territorio de nuestra práctica pedagógica. Es muy interesante identificar todas estas problemáticas que tenemos alrededor de las escuelas y pensar también que hay un sueño posible, hay un cambio que podemos ir transformando, ir creando desde mi propio ser como docente pedagógico. Y es un llamado siempre a ese tacto pedagógico de que tanto se habla y poder visibilizar al otro en todo momento. Agradezco mucho esta CDA de gestión, donde podemos construir, reconstruir, aprender y desaprender. Muchísimas gracias, formador. Gracias a ti, Liliana, por esas palabras. Uriel, adelante. Muy buenos días para todos. Buenos días. Mira, me parece demasiado acertado que se tomen estas ideas, se tome este espacio de reflexionar sobre el entorno y de pronto ubicarse en el entorno. Considero que era protagonista lo que pedíamos mucho desde las capacitaciones anteriores, que de pronto las formaciones se contextualizaran más. Entonces, aparte de pronto de lo que dijeron los compañeros del análisis que hace cada uno de su entorno, me parece muy acertado que nos estemos direccionando precisamente a primero mirar el contexto para poder de pronto contextualizar lo que llevamos a cada aula. Era solamente eso. Perdona, muchas gracias. Vale, Uriel, muchas gracias, me alegra que encuentren algo significativo en esta propuesta. María Costanza, adelante. Buenos días. Yo pienso que en este tiempo, después de la pandemia, es muy importante resaltar como esa parte
pues pienso con los docentes, esa parte de priorizar los aprendizajes, con el fin de que se concentre en lo esencial para contribuir a esa nivelación después de la pandemia, y estar haciendo como planes de apoyo constante y que sea realmente por competencias, de acuerdo al contexto donde se vive, y no que sea en ciertos momentos y por temas y contenidos que en realidad no van a ser útiles para ese estudiante. Entonces, me pareció esta parte de conocer mi territorio muy importante, porque así puedo realmente enfatizar toda esa parte al desarrollo de las competencias en los estudiantes. Bueno, bien. Muchísimas gracias a todos ustedes por estas palabras. Me alegra que encuentren, que encuentren esta propuesta viable. Nuestra intención es que podamos leer esos territorios que habitamos, como decía la compañera, porque no son territorios de otros, sino que nosotros, que habitamos también estos territorios, y leerlos nos va a ayudar a proyectar esa práctica pedagógica que llevamos a cabo. Entonces, pues les agradezco mucho su atención. El Padlet queda abierto, los invito a seguir publicando sus mapas, y también los invito pues a acompañarnos en redes sociales cuando tengan un momento, y publicar sus territorios y sus mapas allí en Twitter, y que compartamos esto con la comunidad del programa. Muchas gracias a todas y todos. Nos vemos en el siguiente taller. Aprovechen para levantarse, estirar las piernas, tomar un café, y nos vemos aquí hacia las 10:30. Muchas gracias a todas y todos. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan sobre el tema, las temáticas, lo que trabajamos, pues con gusto yo los puedo acompañar en eso, y cualquiera de mis compañeros también. Muchas gracias y feliz mañana a todos. Saludos.